Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal SEAP Salud Mental. Yo soy Paloma Montiel, psicóloga y terapeuta. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿Cuál fue la situación que te hizo enojar? ¿Y por qué respondiste con el enojo ante esa situación? Seguramente, pues te has dado cuenta que muchas veces respondes con el enojo a algunas situaciones. ¿Qué es el enojo? Bueno, pues el enojo es una emoción y evidentemente, al ser una emoción, pues es parte de nuestra naturaleza. Respondemos con el enojo a algunas situaciones y entonces esta respuesta pues está totalmente bien regulada. Es una respuesta positiva. Generalmente el enojo se implementa cuando una persona ha considerado que hay una situación de la cual posiblemente tenga que defenderse, posiblemente tenga que llevar a cabo un cierto ataque. Esa es la razón de la existencia del enojo. Nuestros antepasados, pues, lo único que tenían como recurso prácticamente de sobrevivencia era hacer uso del enojo para poder atacar y para poder defenderse. Pero aun y cuando es una emoción, y es una emoción natural y es una forma en que nosotros respondemos a determinadas situaciones, pues cuando una persona implementa el enojo como una respuesta frecuente, como una forma muy común de relacionarse, pues entonces esta emoción comienza a causar efectos dañinos para la salud física y para la salud mental. Entonces, ¿cuáles serían estos efectos? Bueno, pues cuando una persona se enoja por la razón que sea, pues los músculos se van a tensar, el corazón empieza a palpitar mucho más rápido porque requiere de un flujo sanguíneo con mayor intensidad para poder defenderse o atacar. La persona se enrojece, es decir, hay una serie de evidencias físicas que la persona se está enojando o ya está enojada. Bien, hay una preparación corporal para realizar una determinada acción. Y eso, obviamente, pues si tiene una cierta proporción, si es congruente el enojo, pues entonces el cuerpo reacciona. Y después de darse cuenta que ya pasó la situación de defensa o de ataque, entonces el cuerpo vuelve otra vez a estabilizarse. Bien, pero ¿qué pasa si la persona se enoja cada media hora, se enoja frecuentemente? Pues entonces esta respuesta que les acabo de comentar físicamente se va a estar activando continuamente. Bien, también en cuestión mental, pues una persona que se enoja, ¿qué es lo que pasa por su mente? El enojo es una emoción muy intensa que lo que hace es que captura a nuestro pensamiento. Entonces, es muy probable que una persona que está enojada va a tener interpretaciones de situaciones a manera de ataque y de defensa. Vamos a suponer que una persona se enoja porque hay mucho tráfico y entonces va a empezar a conducir tratando de atacar o de defenderse. Bien, insisto, una persona se enoja por una situación. Si el enojo es con proporción y con congruencia, entonces seguramente es una emoción que no va a ser aflictiva. Pero cuando una persona se enoja de manera desproporcionada, cuando su enojo ya no es congruente en cuestión de intensidad y de contexto, entonces la persona va a empezar a tener efectos también, no solo en su salud física, sino también en su salud mental. Su pensamiento siempre va a convertirse en un mecanismo muy defensivo. Bien,
También una persona que ya de alguna manera implementó el enojo como una forma de solucionar problemas, como una forma de conducirse, de responder a situaciones un tanto complicadas, pues entonces esa persona de repente se va a dar cuenta que le empiezan a suceder cosas, bien, y no encuentra la respuesta. Una persona me comentaba que, pues, que no sabía qué le estaba pasando, porque la semana pasada le habían chocado, en esta semana se le había caído un vaso y lo había quebrado, perdió su reloj, es decir, una serie de condiciones que le estaban sucediendo y obviamente todas esas situaciones, bueno, pues lo alteraban más de lo que ya estaba, ¿bien? ¿Y por qué le estaba sucediendo esto? ¿Por mala suerte? No, estaba muy enojado porque le estaban proponiendo que pues que renunciara a su trabajo, que probablemente ya no lo iban a seguir contratando. Entonces estaba muy enojado por esa situación y no encontraba cómo resolverlo. Entonces, el enojo genera una serie de sustancias químicas, como sería el cortisol, como sería la adrenalina, y cuando la persona no puede sacarlos, entonces esta condición lo que hace es que la persona traiga demasiada energía interna. ¿Y qué pasa? Bueno, pues choca, rompe cosas, la memoria no está precisamente con suficiente atención para mantener el recuerdo de dónde dejó las cosas, y así la persona empieza a conducirse con muchos errores y pues se convierte en una bola de nieve, porque esos mismos errores lo hacen que se enoje más. Entonces, una gran recomendación es: detecta qué es lo que te está haciendo enojar. Trata de resolverlo, implementa relajación, piensa si ese enojo es actual, si es un enojo que ya pasó y ya no tiene sentido que lo mantengas. Piensa si ese enojo merece que de alguna manera tú lo mantengas con esa intensidad, o si definitivamente es un enojo porque es la única manera en que tú encontraste para responder o resolver una situación. Entonces, no quiere decir que no te enojes, quiere decir que el enojo debe de ser proporcionado y congruente. De no ser así, tendrás muchos efectos en tu salud física, mental, y empezarás a tener muchas conductas que irán precisamente en contra de lo que tú estás tratando de alcanzar. Espero que te haya gustado el video. No olvides darnos un like y recuerda, si de salud mental se trata, yo te acompaño.